disculpa y también a nuestro invitado porque hemos tenido algunos problemas de conexión. Créanme que yo hice todas las pruebas para asegurarme de que iba a poder hacer el programa desde aquí, pero bueno, ustedes saben cómo es el mundo Zoom. También tenemos a nuestro invitado desde el otro lado del Zoom. Estamos con el doctor psiquiatra Pablo Salinas, directora de Psiquiatría Oriente de nuestra Universidad de Chile. Doctor, muy buenos días, muchas gracias por su paciencia y su tiempo. Hola, buenos días. No, no hay problema. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, de hecho la angustia, la paciencia, ¿cierto? Son algunas de las emociones que hemos sido bastante desafiados y desafiadas en estos últimos años. Y sabemos que la salud mental ha estado constantemente exigida en este contexto, pero pensamos quizás inocentemente que llegado en la apertura y pudiendo volver a esta cierta normalidad, iba a mejorar y la verdad que es lo que hemos visto, doctor, y esa es como la impresión principal, es que los suicidios aumentaron en estos últimos meses en la entrada a esta, entre comillas, normalidad. ¿Cuál es la impresión que ustedes tienen desde la Universidad de Chile? Sí, mire, yo creo que hay que ser bien cautos con el tema de las cifras de suicidio, sobre todo porque pueden llevar a una alarma y eso hay que manejarlo bien. Mira, venimos de un periodo en el cual la tasa de suicidios había disminuido en el país. Esto sobre todo en pandemia, o sea, mucha gente pensó o temió que el hecho de estar encerrado no iba a llevar a aumentar la tasa de suicidio, pero fue justamente lo contrario lo que pasó y no solamente en Chile, se vio también en otros países donde hubo este mismo fenómeno, ya hubo una disminución y se lo ha tratado de explicar de varias maneras, similar a lo que ocurre con otros fenómenos como son las guerras o las olas de violencia. Aparentemente cuando hay un enemigo externo del cual nos tenemos que unir como para defendernos, el suicidio tiende a disminuir, ¿ya? Se ve mucho en pacientes que tienen tasas de homicidio muy altas, el suicidio tiende a disminuir y parece que algo similar ocurrió en la pandemia. Se cree también que el hecho de que por fuerza la gente tuviera que estar como obligada a estar más unida en su núcleo familiar, también parece que suavizó las cifras, ¿ya? Entonces, probablemente lo que pasa ahora es que puede haber un pequeño rebote de esas cifras, digamos. O sea, puede que hayamos pasado de una disminución de la tasa de suicidio y a lo mejor en este minuto nos estamos normalizando otra vez. Puede ser ese uno de los fenómenos que esté detrás de esto. A lo mejor estamos alcanzando la tasa que siempre hemos tenido. Y quizás también ahí aparece algo, lo que usted señalaba, doctor, respecto a que el estar más unido en pandemia, tener que estar más encerrado, permite cierto nivel de vigilancia que quizás hoy día estamos perdiendo, ¿no? Y ahí preguntarle respecto a las señales que podemos, deberíamos tener en cuenta en nuestras redes, alrededor de nuestros vínculos, cuando alguien vemos que la depresión o la preocupación está pasando a niveles preocupantes. ¿Qué deberíamos estar pendientes? Sí, mire, yo creo que tocaste un punto súper importante antes del tema de las señales. ¿Ah? Yo creo que es súper relevante uno de los temas que es como de los precipitantes del suicidio, que es la soledad. Uh -huh. Probablemente justamente la pandemia lo que hizo es que no estuviéramos tan solos, al menos dentro del núcleo familiar, ¿ya? Gente que trabaja mucho fuera de casa, niños que pasan mucho tiempo solos, adultos mayores también que pasan mucho tiempo solos. Este es un tema súper relevante, sobre todo en los adultos mayores, el tema de irse quedando solo, por ejemplo, con la pérdida de pareja, los duelos, todo ese tipo de cuestiones son factores precipitantes e importantes. Entonces, quizás ese fue uno de los temas que pasó con la pandemia. Y bueno, Uh y -huh. sigue siendo el tema de la soledad uno de los factores precipitantes más importantes. ¿Ah? Esta gente que pasa mucho tiempo sola o que no tiene redes de apoyo son gente que es más vulnerable a cometer el suicidio. Entonces, Uh -huh. parte de esto deberíamos llevarnos, yo creo que a la reflexión como familias que somos, digamos, o parte o integrantes de una familia, a tratar de que esto ocurra lo menos posible. O sea, a veces basta con visitar a algunas personas, aunque sea una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, y eso lo alivia montones, ¿ah? Sobre todo pensando yo en este minuto en los adultos mayores, ¿ya? Uh Ahora, -huh. respondiendo directamente a tu pregunta,
hay varias señales de alerta que son bien importantes de detectar y que nosotros podemos percibir fácilmente, ¿ya? Una de ellas es que, aunque hay como un mito urbano que cree que es al revés, que piensa que si alguien dice o menciona que se va a suicidar, lo más probable es que no lo haga. Ese es como un mito que está bien instalado y que la verdad no tiene base. Se ha visto en general y los estudios demuestran que la gente que más comete suicidio habitualmente avisa antes de Mm. suicidarse. ¿Ya? Quizás no lo hagan de una manera muy vistosa así, ¿eh? Porque ahí uno pudiera decir, chuta, está llamando la atención de esta forma, sino que lo hacen a veces de manera muy poco, muy sutiles. Por ejemplo, hay gente que, un ejemplo que se me da a la mente, hay gente que, me acuerdo un caso, una persona que regaló su colección de discos que tenía, por ejemplo, que eran muy preciados para él. Entonces, como alguien fue Ujú. así como, oye, qué raro que está regalando los discos y sin decir nada. Y bueno, y eso fue que se concretó en un intento. No llegó a morir esta persona, pero sí estuvo cerca. Entonces, hay algunas señales así que son que pueden ser sutiles como esa, como empezar a desprenderse de cosas personales, ir a despedirse de algunas personas, porque eso también es bien notable. Hay gente que, por ejemplo, hay familiares que no los visitan mucho rato, de repente los van a ver y como, no, quiere saber cómo está. Y la verdad que lo que está pasando ahí es más bien como que hay una especie de despedida. Ujú. ¿Ah? Empezar a tratar de asegurar los bienes, tratar de dejar testamentos, qué sé yo. Hay tantas cosas que pueden pasar. Yo creo que esas son algunas señales indirectas, por así decirlo. Y Claro. están más bien las señales Ujú. directas, que son derechamente la comunicación de la intención suicida o de cosas que son parecidas. ¿Ya? En suicidio, en general, se habla de una gradiente, ¿ah? De una gradiente de manifestaciones. La primera de esas probablemente es como la idea de morir, que es una idea como vaga. ¿Ah? Entonces hay gente que puede transmitir, empezar a decir, mira, ¿sabes qué? No, la verdad, a veces quisiera estar muerto. ¿Ya? Cosas como esas que uno no le suena como directamente a una amenaza suicida, ¿te fijas? No, porque no está mencionando que se quiere suicidar, sino que está diciendo simplemente que quizás sería mejor estar muerto. Ujú. ¿Ya? Ujú. Después tenemos la ideación suicida, que es esta que la persona dice, sí, ¿sabes qué? La verdad, me gustaría, he pensado que sería mejor estar muerto, que quisiera matarme, quizás, ¿ya? Ujú. Y un tercer paso que es la planificación suicida, que es ya donde la persona dice, bueno, no, la verdad, fui y me compré una pistola, o he estado pensando en comprarme una soga, o la tengo en la casa, en realidad, y eso, ¿ya? Esas son como señales Sí. más o menos directas. Y otras también que son de relevancia es que en general los suicidios se dan en el contexto de alguna enfermedad de la salud mental, ¿ya? Se sabe que los suicidios están muy asociados con las depresiones, ¿ya? Y al estar asociados con la depresión, bueno, ahí tenemos una señal que puede ser importante. O sea, alguien que está con depresión tiene un riesgo más elevado que el resto de la población de suicidio. Obviamente hay otras enfermedades de la salud mental que también influyen, por ejemplo, trastorno bipolar, adicción a drogas o alcohol, que también es muy importante. Una buena parte de los suicidios se dan en el contexto de, por ejemplo, tener depresión y además estar consumiendo una cantidad importante de alcohol o drogas. Entonces, esas también son señales, que esta persona esté en tratamiento o que tenga síntomas de depresión, que algunos son bien reconocibles, esta tristeza, desesperanza que se menciona, gente que empieza a comentar que le ha perdido como el gusto a la vida y que en realidad siente que las cosas ya no valen la pena. Estas también son señales importantes. Y por otro lado, como te decía, el aumento, el inicio del consumo o el aumento del consumo. Gente que Ujú. uno sabe que consume y que empieza a consumir con mayor frecuencia, en mayor cantidad, se empieza, por ejemplo, en situaciones sociales, qué sé yo, un día domingo con la familia, si bien se toman una copa de vino, se terminan tomando una botella completa o un par de botellas y terminan bien ebrios, también esas pueden ser señales de que están entrando en una crisis y que podría derivar en suicidio, por ejemplo. Claro, hay un montón de elementos y pensaba también por qué nos parece llamativo en este momento. Y como usted dice, doctor, y recuerdo que conversamos con el doctor Pablo Salinas
psiquiatra director de Psiquiatría Oriente de la Universidad de Chile, respecto a este momento que estamos transitando, que es un momento con mucha incertidumbre, ¿cierto? Que puede generar muchísima angustia, pero también yo me imaginaría que esta fantasía de va a pasar la pandemia y todo va a estar mejor, luego se encuentra con la realidad y este estar mejor no necesariamente es real, sino que más bien estamos como estamos, ¿no? Con muchísima incertidumbre, las cosas no necesariamente terminó la pandemia y está todo bien, y tengo un montón de amigos y está todo fantástico. Entonces también ahí hay como un encuentro con la realidad cotidiana que puede gatillar, ¿cierto? Me imagino ciertas emociones negativas. Sí, también, por supuesto, es un cambio muy importante. Mira, todo esto hay que mirarlo en el contexto de que han sido unos cuantos años que hemos tenido que han sido bastante estresantes en general. Bueno, partamos desde el mismo estallido social, después se nos viene la pandemia encima y ahora estamos en un periodo que igual tiene su incertidumbre importante. Estamos en un proceso de una convención constituyente, de un gobierno que está recién instalado. Entonces, todas estas cosas traen mucha incertidumbre. Entonces, por supuesto que si bien esa idea que puede ser un poco de la fantasía, de pensar que, bueno, se va a avanzar la pandemia y vamos a estar todo espectacular, bueno, no necesariamente es así, porque además muchas cosas cambiaron durante la pandemia. Ujú. Pensando, por ejemplo, desde el mismo punto de vista de los ambientes laborales cambiaron para siempre probablemente. Hay mucha gente que tiene, porque mira, uno siempre tiende a ver el trabajo como algo que es necesario, como una carga, como algo que es muy pesado, pero cuando uno no está en el trabajo, se empieza a dar cuenta que hay cosas del trabajo que echa de menos. Hay mucha gente que tiene buena parte de su vida social, gente que tiene poca familia, por ejemplo, tiene buena parte de su vida social en los compañeros de trabajo. Entonces les ha tocado encontrarse de vuelta al trabajo, que algunas oficinas están vacías porque, no sé, la mitad del personal está en teletrabajo, y este es teletrabajo que llegó para quedarse. Entonces, no es volver a la realidad previo a la pandemia, es volver a una nueva realidad que es post pandemia. Y que tiene sus propios desafíos. Ahora quizás, y también esta conversación, doctor, fue gatillada por un par de imágenes bien potentes que tuvimos en las últimas semanas, ¿no? Por un lado, este nuevo suicidio en el Mall Costanera Center, que ahí también es para el caso de estudio, ¿no? Porque este lugar se ha transformado en un lugar en donde una y otra vez hemos visto situaciones de este tipo y en donde la última vez fue muy polémico el trato que recibió esta situación de parte de la misma organización al no cerrar nada, poner un toldito como que rodeó el cadáver, ni más ni menos de una persona que había decidido terminar con su vida en ese lugar. Y por otro lado, el intento de suicidio que se vivió ahí en el Liceo de Santa Cruz. ¿Qué nos dicen estos espacios? Porque también son suicidios muy llamativos al hacerse en el espacio público. Sí, mira, ahí hay que tener mucho cuidado y sobre todo mucho cuidado desde los medios, ¿no? Esto no es una crítica necesariamente, no hay que tomárselo a mal, pero el suicidio tiene un efecto de contagio que se llama, que es que cuando aparecen suicidios en los medios de comunicación y se dan lugares y cosas, digamos, se empiezan como a transformar en sitios icónicos, ¿ya? Esto no ha pasado solamente en Chile, sino que ha pasado en otros lados, y lo que ha llevado a tener medidas de mitigación, por así decirlo, en lugares donde se cometen muchos suicidios. Por ejemplo, en Estados Unidos había un puente donde siempre la gente se tiraba. Bueno, tuvieron que empezar a poner barreras y cosas para que la gente no se tirara. Y ese tipo de medidas que son medidas de salud pública, en realidad, deberían ser tomadas en lugares como los que tú mencionas, digamos, como el lugar que mencionaste primero. Yo creo que ahí hay que tomar medidas físicas, digamos, ¿ah? Probablemente cerrar los espacios para que la gente no se pueda tirar, digamos. Yo creo que una mampara ahí, quizás un vidrio de plexiglas, qué sé yo, podría hacer la diferencia. Porque si uno lo piensa, eso es lo que se hace en el metro. En los metros en otros lados, no está la línea, cuando uno va a otros países, no está la línea, los andenes no dan directo a los rieles, ¿ya? Sino que hay una división que se pone ahí y que solamente se abre para subirse al vagón del tren y nada más. Yo creo que como país tenemos que avanzar
en el uso de ese tipo de medidas, ¿ah? En poner barreras para que no sea tan fácil llegar y tirarse y no se transformen estos lugares en estos como íconos, ¿ah? Que Ujú. desgraciadamente se van a transformar, un icono negativo, por supuesto, ¿ya? El otro caso que tú mencionas también es un caso bien complejo porque también puede llevar a la imitación y eso es un problema. Nosotros hemos visto la imitación que se produce aquí en algunas ciudades de Chile. Han habido casos donde han habido, no sé, pues, 14 intentos de suicidio y suicidios consumados en un periodo muy corto. Y uno dice, claro, es como que se hubiera puesto de moda. Pero la gente es así, pues, ve estas cosas en la televisión y le parecen cosas que pueden servir para sus fines, ¿eh? Como darle una interpretación distinta. Pero claramente estos suicidios tan públicos tienen la intención de enviar un mensaje, entre comillas, ¿ya? Y por eso es que, bueno, la recomendación siempre es que estos temas, cuando se presentan, si que se presentan en las noticias, sean lo menos gráficos que se puedan y al Ujú. mismo tiempo tengan el apoyo de un experto detrás que pueda, sobre todo, ayudar y dar algunos consejos para aliviar este tipo de situaciones que son previsibles. ¿Ah? No solamente es que el entorno familiar se dé cuenta, sino que la misma persona también busque ayuda. Y yo creo que ese es siempre el mensaje que tiene que ir detrás de estas cuestiones. ¿Eh? Por ejemplo, se produce un suicidio en tal parte, se informa y a línea seguida se dice cuáles son las circunstancias a las que la persona puede acudir para recibir ayuda. Claro que sí, bueno, y entendemos que si estamos hablando de este tema es el extremo. Chile tiene una deuda importantísima con la salud mental, con la capacidad de cuidarnos, ¿no? De poner coto a nuestros dolores o a nuestras inquietudes, o darnos herramientas más bien, porque dolores y inquietudes vamos a tener, estamos vivos, ¿no? Pero darnos herramientas para poder transitar eso sin tener que llegar a estos lugares de tanta oscuridad. Doctor Pablo Salinas, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. ¿Sí? ¿Quería agregar algo O más? sea, sí, sí, quería decir algo muy pequeñito, porque hay que predicar con el ejemplo. Solamente recordarle a las personas que tengan síntomas de este tipo que pueden acudir a su consultorio, donde los médicos generales están entrenados para esto y si no están ellos, están los grupos con psicólogos, o si no, por teléfono a Salud Responde. ¿Ya? Yo creo que eso es re importante. El teléfono de Salud Responde, que es el 600-360-7777. Yo creo que eso es muy importante recordarlo y en caso de que alguien lo requiera, llame a ese teléfono y va a recibir ayuda. 600-360-7777, el teléfono de salud responde, pida ayuda, y pida ayuda usted si está en la situación, o también pida ayuda si ve a un ser querido, a un vínculo que está en la situación y usted no sabe mucho cómo ayudarlo, bueno, ahí uno puede conseguir ayuda. Luego, doctor, tenemos que tener otra conversación para ver cómo está la situación de capacidad, ¿cierto?, de nuestro sistema de salud para responder a estas demandas, es otro tema. Hoy lo vamos a dejar hasta acá, agradeciendo muchísimo su tiempo y su paciencia, doctor. De nada, yo encantado cuando me inviten, vengo. Muchas gracias. Ya, conversamos nuevamente. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos con más semáforo.